Nunca me había pasado algo así en el metro de la Ciudad de México, y eso que durante años fui de los que lo usaban casi todos los días. El metro tiene algo raro por las noches. La gente que no vive allá o que nunca lo ha tomado tarde cree que exageramos cuando hablamos de los pasillos eternos, del eco extraño, del silencio pesado entre estaciones. Pero cuando te toca estar solo en esos túneles, empiezas a entender por qué hay tantas historias. Esto ocurrió en noviembre del 2018. Aún recuerdo la fecha porque faltaban pocos días para el cumpleaños de mi hermano menor y yo había salido tarde de trabajar. Esa noche me dirigía a una reunión con unos amigos en un departamento cerca de la colonia Guerrero. No era una fiesta enorme ni nada parecido, solo íbamos a tomar algo y pasar el rato. Mi amigo insistió mucho en que fuera porque hacía meses que no nos veíamos. Entré al metro poco después de las 10 de la noche. La estación donde ocurrió todo fue Valderas. Quienes conocen esa estación saben que, de noche, ciertas partes parecen vacías aunque todavía haya servicio. Los locales empiezan a cerrar, las luces parecen más frías y el ruido de la gente desaparece poco a poco hasta quedar solo ese sonido metálico lejano de los trenes entrando y saliendo. Yo iba acompañado de una amiga del trabajo llamada Mariana. Ella también iría a la reunión y habíamos quedado de vernos porque vivíamos relativamente cerca. Recuerdo perfectamente que ambos íbamos cansados. Apenas platicábamos mientras caminábamos por uno de los pasillos del transbordo. Era uno de esos túneles largos donde el sonido de tus propios pasos rebota como si alguien más caminara detrás de ti. No había casi nadie. 2 personas venían muy adelante y una pareja se quedó atrás. Nada raro. Hasta que empezamos a escuchar pasos. No delante. No detrás. A un lado. Era un sonido extraño, como si alguien caminara paralelo a nosotros, pero detrás de la pared del túnel. Mariana fue la primera en notarlo. ¿Escuchas eso? Asentí sin responder. Intenté actuar normal porque pensé que quizás era alguien del otro lado, algún empleado del metro o ruido de mantenimiento. Pero el sonido seguía exactamente a nuestro ritmo. Si acelerábamos, aceleraba. Si bajábamos el paso, también. Y eso empezó a incomodarme. Lo peor fue cuando Mariana se detuvo completamente. Los pasos también se detuvieron. Nos miramos sin decir nada. Sentí un frío raro en el estómago. De esos que no sabes explicar. Seguimos caminando intentando ignorarlo. Entonces ocurrió algo que hasta hoy sigo sin poder acomodar en mi cabeza. A unos 20 metros vimos a un hombre parado junto a una columna. No sé cómo explicarlo, pero juraría que un segundo antes no estaba ahí. Era alto, demasiado delgado, vestido con un uniforme antiguo del metro, de esos cafés que ya no existen. Llevaba una gorra y parecía mirar hacia abajo, inmóvil. Pensé que sería personal de seguridad. Pero había algo fuera de lugar. No se movía. Ni siquiera respiraba. Mariana me jaló ligeramente del brazo. ¿Lo viste? Asentí. Mientras caminábamos, el hombre lentamente levantó la cabeza. Y juro por lo que más quiero que lo primero que me heló la sangre fue su rostro. No tenía ojos. O mejor dicho, estaban ahí, pero parecían hundidos, oscuros, como si alguien hubiera dejado 2 agujeros profundos en su cara. No había expresión. Solo nos miraba. Yo quise pensar que era un efecto de la luz.
del cansancio. Pero entonces hizo algo peor. Sonrió. Una sonrisa pequeña, torcida. Como si nos reconociera. Mariana soltó un insulto en voz baja y apresuró el paso. Yo fui detrás. Y entonces escuchamos algo. Una voz. Muy cerca. Demasiado cerca. No deberían estar aquí tan tarde. No provenía de enfrente. Ni detrás. Venía justo a nuestro lado. Pegada al oído. Giré de inmediato. No había nadie. Pero el hombre ya no estaba junto a la columna. Desapareció. Simplemente desapareció. El pasillo quedó vacío. Los dos comenzamos a caminar rápido, casi corriendo. No queríamos llamar la atención ni parecernos paranoicos, pero algo dentro de mí me decía que había algo siguiéndonos. Fue cuando llegamos a las escaleras eléctricas que Mariana se quedó completamente quieta. Tenía la cara pálida. Le pregunté qué pasaba. No respondió. Solo señaló hacia abajo. En el vidrio oscuro del costado de las escaleras se reflejaba alguien caminando detrás de nosotros. Pero cuando volteé, no había nadie. Volví a mirar el reflejo. Seguía ahí. El mismo hombre. Caminando despacio. A unos pasos de nosotros. Sonriendo. Me quedé congelado. Y entonces el reflejo hizo algo imposible. Levantó lentamente una mano y señaló hacia el túnel detrás de nosotros. Como si quisiera que regresáramos. Mariana comenzó a llorar del miedo. Subimos las escaleras corriendo hasta llegar a los torniquetes donde un policía estaba distraído viendo el celular. Le contamos, nerviosos, todo. El hombre ni siquiera pareció sorprenderse. Solo nos observó unos segundos. Y luego preguntó algo que me hizo sentir un vacío horrible en el pecho. ¿Era el trabajador viejo? ¿El del uniforme café? Nos quedamos callados. Él suspiró. Miró hacia el túnel y dijo algo que todavía me despierta en las madrugadas. A veces sale. Dicen que murió en las vías hace muchos años, cuando cerraron unos túneles de mantenimiento. Pero normalmente solo se aparece cuando alguien ya lo vio antes. No entendí esa última parte. Hasta que el policía preguntó algo más. Algo que nos dejó helados. Por cierto, ¿por qué venían hablando con él? Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. Porque Mariana y yo jamás habíamos hablado con nadie. Pero el policía insistió. Dijo que desde las cámaras nos vio caminar durante varios minutos y parecía que veníamos acompañados por un hombre vestido de café. Justo entre los dos. Sonriendo. Nunca me había gustado trabajar tan tarde en el metro. No era el ruido, ni la gente extraña, ni siquiera los retrasos. Era esa sensación incómoda que se queda pegada en la piel cuando una estación comienza a vaciarse y los pasillos se sienten demasiado largos, demasiado silenciosos, como si el lugar respirara. Mi nombre no importa mucho,
pero en 2022 trabajaba como supervisor externo para una empresa de mantenimiento eléctrico en varias estaciones de la línea 7 del metro de la CDMX. Entrábamos cuando el flujo de gente bajaba, revisábamos instalaciones, tableros y luminarias. Era trabajo rutinario. Nada extraordinario. O al menos eso creía. Siempre odié la estación Aquiles Cerdán. No sé por qué. Desde la primera vez me provocó algo raro. No miedo exactamente, más bien una sensación de incomodidad. Como cuando entras a una casa donde acaba de pasar algo malo y nadie te quiere decir qué fue. Mis compañeros se burlaban. Esa estación está salada, decían riéndose. Nunca les pregunté por qué. Aquella noche me tocó quedarme solo. Eran casi las 10:20 de la noche y había un reporte de una falla en uno de los cuartos eléctricos cercanos al túnel de servicio. Mis dos compañeros ya se habían ido porque al día siguiente entrarían temprano y yo me ofrecí a cerrar. Gran error. Recuerdo perfectamente el ambiente de esa noche. Las escaleras estaban casi vacías. El sonido del metro llegaba apagado, como un rugido lejano debajo del concreto. El aire olía a humedad, fierro oxidado y polvo caliente. Apenas pasaban unas cuantas personas. Yo iba bajando hacia una zona restringida cuando vi a una señora sentada en una banca, justo al final del andén. No tenía nada particularmente extraño. Era una mujer baja, de unos 60 años quizá, morena, cabello canoso recogido, una bolsa de mandado enorme a sus pies. Vestía un suéter viejo color vino. Lo raro fue verla completamente sola. El último tren estaba por pasar. Pensé que quizá estaba perdida. Cuando terminé de abrir el cuarto eléctrico y salí unos minutos después, seguía ahí. En la misma posición. Mirando hacia las vías. Sin moverse. No sé qué me hizo acercarme. Tal vez porque mi madre tenía casi esa edad. Señora, ¿ya sabe para dónde va? El metro casi cierra, pregunté. No volteó enseguida. Tardó unos segundos. Demasiados. Cuando giró la cabeza, sentí algo incómodo en el estómago. Porque no me miró normal. Me miró como si ya me conociera. Como si me hubiera estado esperando. Habló muy bajito. ¿Todavía pasa el tren para Tacuba? Le señalé las vías. Sí, señora, pero ya debe venir el último. Entonces sonrió. Una sonrisa extraña. No amistosa. Triste. Como resignada. No alcancé, murmuró. Otra vez no alcancé. Sentí un escalofrío raro. No sé por qué. Quizá por la forma en que lo dijo. Miré hacia el túnel. El sonido del convoy ya se acercaba. Cuando volteé otra vez para decirle que se preparara. La banca estaba vacía. Vacía. La bolsa no estaba. La señora tampoco. Nada. El andén estaba completamente solo. Mi primer pensamiento fue lógico, se fue rápido. Pero no tenía sentido. Habían pasado 2 o 3 segundos. Además, detrás de ella solo había pared. No había escalera cerca, ni salidas inmediatas. Me quedé inmóvil. Recuerdo sentir un frío seco en la espalda. No terror todavía.
Solo algo profundamente incorrecto. El tren llegó. Las puertas abrieron. No subió nadie. No bajó nadie. Y cuando las puertas cerraron, juraría haber visto a la señora dentro del vagón. Sentada. Viéndome fijamente desde una ventana. Sonriendo. El tren arrancó. Y desapareció. No dije nada esa noche. Me fui temprano a casa. Intenté convencerme de que estaba cansado. Pero 2 días después pasó algo peor. Mucho peor. Uno de los técnicos veteranos me pidió apoyo en un cuarto de mantenimiento cerca de los túneles. Mientras revisábamos cableado, salió el tema de las estaciones pesadas. Le mencioné, sin pensar, a la señora. Recuerdo perfectamente cómo cambió su cara. Se quedó callado. Luego me preguntó: ¿traía una bolsa de mercado? Sentí el pecho helarse. Le dije que sí. El hombre soltó las herramientas. No estaba actuando. Se veía genuinamente nervioso. Me dijo algo que todavía hoy me cuesta repetir. En 2018, una señora murió arrollada por el tren en esa estación. Decían que se había quedado esperando el último convoy para Tacuba. La encontraron con una bolsa enorme de mandado. La versión oficial decía suicidio. Pero empleados del metro juraban otra cosa. Decían que ella no se aventó. Que algo la empujó. Y desde entonces aparecía algunas noches preguntando exactamente lo mismo. ¿Todavía pasa el tren para Tacuba? No quise creerlo. Hasta que el técnico me mostró algo. Sacó su celular. Era una fotografía vieja tomada desde cámaras internas. No sé de dónde la consiguió. La imagen era borrosa, pero se veía claramente a una mujer sentada sola en una banca del andén, con una bolsa enorme. El estómago se me fue al suelo. Era ella. La misma cara. La misma ropa. El mismo cabello. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la fecha de la captura. La fotografía había sido tomada 3 meses después de su muerte. Esa noche renuncié mentalmente a volver a trabajar ahí. Pero faltaba algo. La última parte. La peor. 2 semanas después pedí cambio de línea. Cuando fui por última vez a recoger unas herramientas olvidadas, un policía de estación me reconoció. Me dijo algo que me dejó sin aire. Oiga, usted fue el muchacho que estaba hablando solo en el andén hace unos días, ¿verdad? Sentí que el cuerpo se me entumió. Le pregunté de qué hablaba. El hombre frunció el ceño. Sí, hombre. Yo lo vi en cámaras. Estaba parado hablando con la pared como unos 3 minutos. Pensé que andaba tomado. No pude responder. Porque yo recordaba perfectamente haber hablado con aquella mujer. Verle los ojos. Escuchar su voz. La sonrisa triste. La bolsa. Todo. Y desde ese día hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Algo que me despierta a veces a las 3 de la mañana. Porque si el policía tenía razón,
Entonces aquella noche nunca hubo nadie frente a mí. Y aún así, todavía recuerdo claramente cómo, antes de desaparecer, esa mujer me dijo algo que en ese momento no entendí. Algo que ahora me da miedo recordar. La próxima vez, no te quedes cuando el andén se vacíe. Porque ya no siempre llega el último tren. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Esto me pasó en 2018, cuando trabajaba como auxiliar administrativo en una oficina cerca de Pino Suárez. Vivía en Iztapalapa y todos los días tomaba el metro antes de las 6 de la mañana, cuando la ciudad todavía parecía enferma de sueño. Esa mañana abordé en Atlalilco, transbordé en Ermita y tomé la línea 2 rumbo al centro. Recuerdo que traía un café tibio en la mano y una mochila vieja donde guardaba recibos, una chamarra y un periódico que compraba por costumbre, aunque casi nunca lo leía completo. El vagón venía con poca gente. Un señor dormido junto a la puerta, una señora con bolsa del mandado y dos albañiles que se bajaron en Portales. Después de esa estación, me quedé solo. No me asusté. En el metro eso pasa. A veces un vagón se vacía de golpe y uno siente que la ciudad se quedó en otra parte. Me senté junto a la ventana y abrí el periódico. El tren avanzó con ese chillido largo de los rieles, pero de pronto noté algo raro, no se escuchaba nada más. Ni el golpeteo del convoy, ni el aire, ni los anuncios. Era como si el túnel estuviera cubierto por una manta gruesa. Entonces alguien tosió. Bajé lentamente el periódico. Frente a mí, del otro lado del vagón, estaba parado un hombre altísimo. No sé cómo no lo había visto al subir. Usaba un traje negro, demasiado elegante para esa hora, con zapatos brillantes y una corbata oscura. Tenía la cabeza inclinada porque casi rozaba el techo del vagón. Pero lo peor era su piel. No era piel de persona. Era gris, seca, como cemento mojado que se hubiera cuarteado al secarse. No tenía cejas ni labios. Su cara parecía lisa, apenas marcada por dos hundimientos donde deberían estar los ojos. Me quedé helado. El hombre levantó un dedo larguísimo y se lo puso donde debería tener la boca. Me pidió silencio. Yo asentí sin pensarlo. Seguí mirando el periódico, pero las letras se movían. Sentía que él no me quitaba la vista de encima. En Chola, las puertas se abrieron, pero no entró nadie. Nadie esperaba en el andén. Ni vendedores, ni policías, ni trabajadores. Solo una luz blanca, quieta, como de hospital abandonado. Cuando llegamos a Viaducto, me levanté para bajarme, aunque no era mi estación. Pero antes de salir, el hombre habló sin mover la cara. Todavía no. No fue una voz. Fue como escuchar mi propio pensamiento dicho por alguien más. Las puertas se cerraron. El tren siguió. En Chabacano entró gente. Mucha. Demasiada para esa hora. Mujeres con uniforme, hombres con mochilas, estudiantes, empleados. Todos pasaron junto al hombre gris sin mirarlo, como si no estuviera ahí. Yo quise gritar, pero él seguía con el dedo en la boca. Cuando por fin llegamos a Pino Suárez, salí empujando a cualquiera. Corrí hasta los torniquetes, sudando frío. Afuera ya había sol. La ciudad sonaba normal. Camiones, claxones, vendedores, gente.
Durante años pensé que había sido cansancio. Hasta hace 3 semanas. Ahora trabajo en Santa Fe y regreso muy tarde. Esa noche tomé la línea 1, La Rosa, casi a las 11. En observatorio abordé el último vagón porque venía vacío. Me senté y respiré aliviado. Pero al arrancar, vi a una niña al fondo. Tenía como 8 años. Vestido rojo con blanco, 2 coletas, zapatos negros. Me saludó sonriendo. Yo no le contesté. Ella bajó la mano y señaló el asiento frente a mí. Ahí estaba mi periódico de 2018. El mismo. Doblado en la misma página. Lo tomé temblando. En una esquina, con letras torcidas, decía: No te bajaste en Pino Suárez. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Miré por la ventana y ya no vi el túnel. Vi el vagón de aquella mañana, vacío, con mi cuerpo sentado junto a la ventana, leyendo el periódico. Y frente a mí, el hombre gris sonriendo sin boca. La niña se acercó y susurró: Él se pone tu cara cuando sales. En la siguiente estación se abrieron las puertas. Entró gente. Una señora me miró raro y se apartó. Fue entonces cuando vi mi reflejo en el cristal. Yo traía traje negro. Mi piel estaba gris. Y no tenía boca. No diré mi nombre real. Sigo trabajando en el metro de la Ciudad de México y, aunque han pasado casi 9 años desde aquello, aún me da miedo siquiera recordar ciertos detalles. Mucho más escribirlos. Pero ya estoy cansado de fingir que no pasó nada. En aquel entonces yo tenía 36 años y trabajaba como conductor en una de las líneas más transitadas. Era noviembre del 2017. Una noche lluviosa, fría, de esas en las que el túnel parece respirar distinto. Entré a mi turno a las 5:30 de la tarde. Todo estaba normal. Hice la revisión de rutina en la zona de talleres, me entregaron el convoy y me fui directo a operación. Había trabajado suficientes años como para detectar fallas raras, sonidos extraños o comportamientos anormales en el tren. Esa noche no había nada fuera de lo común. Al menos, no al principio. La lluvia golpeaba suavemente el techo de las estaciones elevadas. Dentro de los túneles se sentía humedad, como si el concreto estuviera sudando. Ya eran cerca de las 9 de la noche cuando salí de una estación rumbo al centro de la línea. Había pasajeros cansados, estudiantes medio dormidos, trabajadores regresando a casa. Todo era normal. Hasta que ocurrió el apagón. No fue largo. Quizá unos 8 o 10 segundos. Las luces interiores parpadearon. El tren se quedó suspendido en un silencio raro. Lo extraño no fue la oscuridad. Fue el sonido. Durante esos segundos no escuché motores, ni ventilación, ni voces humanas. Escuché murmullos. Como si mucha gente estuviera hablando detrás del túnel. Cuando volvió la energía, el sistema regresó a la normalidad y el convoy siguió avanzando. Pensé que solo había sido una falla eléctrica. Pero algo ya se sentía diferente. No sé cómo explicarlo sin sonar loco. El aire dentro de la cabina parecía tener electricidad. Una presión rara me recorría los brazos, como cuando se te enchina la piel antes de una tormenta. Llegué a una estación, abrí puertas y descendieron pasajeros. Todo normal. Cerré.
Continué. La siguiente estación tardó demasiado en aparecer. Eso fue lo primero que me alarmó. Yo conocía perfectamente las distancias entre estaciones. Las había recorrido cientos de veces. Sabía cuánto tiempo tardaba un tramo, incluso sin mirar reloj. Pero ese túnel parecía no terminar. Pasaron 3 minutos. Luego 4. Después 5. Imposible. Reduje velocidad pensando que quizá había un problema de señalización. Fue entonces cuando vi algo adelante. Luz. Una estación. Pero no reconocí el nombre. El letrero estaba viejo, con letras amarillentas. Algunas parecían desprenderse del muro. Había mosaicos distintos, publicidad que jamás había visto y anuncios escritos con tipografías antiguas. Frené lentamente. No recuerdo haber autorizado detenerme. El sistema simplemente lo hizo. Las puertas permanecieron cerradas. Y entonces vi a la gente. No parecían personas actuales. Había hombres usando pantalones amplios y chamarras de mezclilla desgastadas. Algunos llevaban bigotes largos y peinados extraños, como de otra década. Varias mujeres usaban vestidos largos, maquillaje exagerado y peinados enormes, rígidos, como sacados de fotografías viejas. Nadie usaba celular. Nadie. Un señor fumaba dentro del andén. Otro llevaba un periódico amarillento bajo el brazo. Una muchacha sostenía un Walkman. Recuerdo perfectamente eso porque me heló la sangre. No tenía sentido. Lo peor fue cuando comenzaron a voltear hacia mí. Todos al mismo tiempo. Como si hubieran escuchado una orden silenciosa. No caminaban. No hablaban. Solo miraban la cabina. Y entonces entendí algo horrible. No estaban esperando entrar. Me estaban esperando a mí. Intenté arrancar. Nada. Moví el mando. Nada. Sentí cómo me sudaban las manos. Entonces vi a un hombre acercarse lentamente hacia el frente del convoy. Traía uniforme. Uno viejo. Parecido al del metro, pero mucho más antiguo. Su gorra estaba mojada y tenía el rostro muy pálido. Levantó una lámpara y me hizo una señal para abrir puertas. Negué con la cabeza. Él sonrió. No era una sonrisa normal. Parecía triste. Como si supiera algo que yo no. Después señaló hacia atrás del tren. Giré la cámara interna. Y sentí un vacío en el estómago. Los pasajeros ya no eran los mismos. No estaban las personas que había llevado. Ahora todos iban inmóviles. Vestidos igual que la gente del andén. Sentados sin moverse. Sin parpadear. Mirándome. Había un niño completamente empapado de agua negra. Una mujer con media cara quemada. Un hombre con sangre seca en el cuello. Y todos tenían algo igual. Los ojos. Parecían opacos, muertos. En ese instante el radio tronó. Lleno de interferencia. Entre el ruido escuché una voz.
Era control central. O al menos sonaba igual. No abras las puertas, si te bajan, ya no regresas. La señal se cortó. El hombre del uniforme golpeó el cristal. Una sola vez. Luego otra. Y otra más. No con fuerza. Con paciencia. Como alguien esperando. Entonces todos los del andén comenzaron a caminar hacia el tren. Despacio. Sonriendo. Sentí que me iba a desmayar. Moví nuevamente el mando. Nada. Uno de ellos empezó a tocar el vidrio de la cabina. Era un anciano. Traía un gafete oxidado del metro. Podía leer apenas una fecha. 1972. Y debajo del nombre, una palabra. Desaparecido. En ese momento el sistema arrancó solo. El cóndor salió disparado. Las luces comenzaron a fallar. Los pasajeros detrás de mí seguían ahí, inmóviles. Hasta que entramos nuevamente al túnel. De pronto, todo desapareció. Cuando llegué a la siguiente estación todo era normal. Gente común. Celulares. Ruido. Anuncios actuales. Pedí relevo inmediatamente. Inventé un problema médico. No podía seguir manejando. Esa madrugada fui a archivos internos del metro. Tenía un amigo en mantenimiento. Busqué registros sobre estaciones abandonadas o fallas extrañas. No encontré nada. Hasta que apareció una nota periodística vieja. En 1972 hubo un accidente eléctrico dentro de un túnel durante pruebas nocturnas. Un cóndor quedó atrapado. Nunca encontraron a todos los trabajadores. Algunos cuerpos jamás aparecieron. El problema es otro. La foto que acompañaba el artículo mostraba al personal desaparecido. Y entre ellos estaba el hombre del uniforme que me pidió abrir las puertas. Sonriendo exactamente igual. Mojado. Esperando. Desde entonces jamás vuelvo a mirar demasiado tiempo hacia el túnel cuando haya apagones. Porque 2 veces más, durante todos estos años, he vuelto a ver esa estación. Y siempre hay alguien esperándome en el andén.